8 de la mañana, 57 minutos. Es momento de meternos de lleno en una de las entrevistas de esta jornada de En Arriba Gente, y tiene que ver con los reparos que la Federación de Funcionarios de OCE ha presentado sobre la obra del proyecto conocido como Neptuno, allí en la zona de Arasatí, que ya fue confirmada por el gobierno. Para conocer cuáles son esos reparos en particular, recibimos esta mañana a Federico Kramerman, integrante y presidente de la Federación de Funcionarios de OCE. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo tomaron primero que nada los anuncios, esa conferencia de prensa encabezada por el presidente de la República, la calle Pou, donde se brindó algún detalle más en torno a esta obra? Bueno, fue sorpresiva además, porque el directorio de OCE ese día se reunió de manera extraordinaria para aprobar de manera expresa el inicio de este proyecto. Lo tomamos con preocupación y con alerta también por lo que allí se ha anunciado. Lo que está anunciado como una nueva gran obra del agua potable tiene detrás para nosotros algunos puntos que no solo nos preocupan, sino que denunciamos algunas cosas que no se han dicho del todo. ¿Podemos enumerarlas ya? Sí, por supuesto. Lo primero... Que viola el artículo 47 de la Constitución. ¿Ustedes lo entienden? El presidente dijo que no es así porque quien va a suministrar, en definitiva, es el Estado. Bueno, hay dos partes del artículo 47. La de que quien suministra el agua, veremos cómo se escribe el pliego de licitación que va a dar el formato final del negocio que es lo que dice la resolución del directorio de OCE. El artículo 47 también, en el otro inciso, dice que hay un proceso de debate con la ciudadanía para hacer este tipo de obras que no se ha dado, así que eso sí está, a nuestro entender, vulnerado. Pero sobre todo, lo que más nos preocupa son dos cosas. Primero, que hay una parte muy peculiar de esto, que es que el proyecto no es como lo hacemos usualmente en la OCE y en las empresas públicas. Aquí al actor privado que gane la futura licitación se le va a encomendar el diseño, la construcción, la financiación y el mantenimiento posterior de toda la nueva infraestructura. Algo muy diferente a lo que solemos hacer. Y después, que detrás de esto que las constructoras para el Estado siempre lucran, obviamente, porque ofrecen sus servicios de construcción, gastan y cobran una ganancia por ello. Pero acá hay una cosa diferente. Hay un negocio financiero, estrictamente financiero, porque en esto que el privado mantiene, y el presidente dijo voy a decir una verdad a medias, cuando anunció la OCE no va a pagar. La OCE no va a pagar los primeros 2 años, que es donde el privado se va a hacer cargo de todo el costo financiero de la obra, es decir, el año 1, el año 2 de esta obra, que es cuando se construye, lo va a pagar. El gasto corre únicamente por el privado. Ahí está, que deberá conseguir su propio inversor y demás. Ahora, es un consorcio de empresas. Es un consorcio de 4 empresas que tendrán su capital o lo conseguirán de algún inversor. Ahora, ¿qué pasa? El contrato es a 20 años, la OCE a partir del tercer año, cuando comienza a operar, va a pagar lo que llaman un canon por disponibilidad. Ahora, ¿cuál es el problema? Y están los números que aprobó en el estudio de factibilidad que el directorio de OCE aprobó la semana pasada. Lo que al inversor le cuesta, que es $210 millones esta infraestructura, ya incluida la ganancia usual por construcción, ¿no? Como si hubiéramos hecho esto por una licitación tradicional. La OCE dice, yo quiero que me construyan esto, pone una licitación, el privado que gana la licitación construye, va cobrando a medida que construye, gana dinero además de sus propios costos. O sea, por arriba de los 210 millones. Y cuando termina le entrega la infraestructura a la OCE. ¿Qué es lo diferente acá? Que el privado construye, no le entrega la obra a la infraestructura sigue siendo del privado. La OCE ingresa a operarla con sus funcionarios pagando un canon por disponibilidad, que a los 20 años ese canon superó los $530 millones de dinero gastado por la OCE en canon por disponibilidad, además de lo que le cueste operar. Por eso nosotros decimos aquí, además de una discusión sobre la infraestructura del agua, hay un negocio estrictamente de especulación financiera. ¿Esos son los 700 millones que dice Ortuño que se van a gastar? Los 700 millones que dice Ortuño son los 534 que le vamos a pagar solo por tener disponible la planta, más lo que cuesta operar esa planta, que eso es lo que la OCE pagaría siempre, ¿no? Si fuera propia, siempre uno tiene costos de operación. En las demás plantas gastamos salarios, energía eléctrica, productos químicos, etcétera. Pero acá hay una parte totalmente financiera, ¿no? En una licitación tradicional, el privado cobraría esos 210, que ya incluyen la ganancia por construcción, y después cuando la OCE se hace propia de la planta, pagaría... Ahora, ese canon no representa los gastos de OCE habitualmente cualquier planta potabilizadora. ¿Es por encima? Justamente no. Al año 20 la OCE va a haber gastado 700. 500 por el canon y 200 que son los que siempre gastaría. Por eso hay una enorme diferencia de dinero acá, que nada tiene que ver con el agua potable, ¿eh? Le estamos asegurando a un grupo de inversores, a un grupo de privados,
una enorme rentabilidad de su capital. Entonces eso es lo primero que queremos denunciar. Y además que la OCE pague y pagará mucho, porque ese dinero, que todo esto está detrás bajo la iniciativa de la OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que no quiere más inversión para no aumentar el déficit del Estado, y van a dibujar la inversión en algo que para la OCE va a aparecer como gasto. El dinero es el mismo y el dinero es de los uruguayos que pagan la tarifa del agua potable, porque es de ahí que va a salir. ¿No se vería en el déficit del Estado en estos años? La forma de hacer el negocio, que es muy parecido al modelo de la participación público-privada, que no lo usan acá porque la ley no lo permite por la Constitución, pero el modelo financiero es exactamente el mismo. ¿Sí? Se va a pagar con dinero que tiene OCE, una inversión que se va a dibujar como gasto en la forma contable, y ese gasto solo puede salir, al día de hoy, porque la OCE no tiene ingresos más que de su propia tarifa, de esa tarifa que pagamos los uruguayos, que quiere decir que no habrá plata para otro tipo de inversiones en OCE. ¿Dónde encuentran el argumento? ¿Justamente en no tocar el déficit fiscal? ¿El gobierno? Sí. Ese es el Esa es la argumento política que maneja económica la que llevamos en Federación. el país hace años y lamentablemente lleva a este tipo de cosas, como se ha usado la ley de participación público-privada en otros casos. ¿Han podido reunirse con Montero, el presidente de OCE? No, desde que se anunció esto no, lamentablemente, de hecho es triste tener que contarlo, pero cuando se aprobó esto, hace exactamente unas semanas, cuando nos enteramos, porque no, usualmente el directorio de la OCE se reúne los miércoles, es público su orden del día dentro de los sistemas de la empresa, sabemos cuándo se reúne, sabemos lo que va a tratar. Adelantaron la sesión de un día para el otro en menos de 24 horas. Cuando nos enteramos fuimos, el sindicato fue hacia el directorio y nos trancaron la puerta. Votaron esto con las puertas a puertas cerradas, literalmente a puertas cerradas, una lástima y que genera todas las dudas, ¿no? Porque si esto es una inversión que favorece a la empresa y al país, no habría por qué haber hecho de esa manera. ¿Qué pasa con el resto de las plantas potabilizadoras? Pienso en Aguas Corrientes, por ejemplo, que uno de los argumentos que se da más allá de las críticas que han surgido desde organizaciones sociales, el sindicato, la oposición, en este caso en el directorio de OCE, incluso el Frente Amplio como fuerza política, se han manifestado en contra de este proyecto Neptuno. ¿Es real que peligra Aguas Corrientes? No. ¿Que puede haber una catástrofe y que toda la zona metropolitana se quede sin agua potable? No, eso es una forma tremendista de generar una alarma para justificar esto. Pero esos son uno de los argumentos, que si pasa cualquier cosa en Aguas Corrientes, nos quedamos sin ese argumento es válido del suministro. año 52 para acá. Pero una cosa es que haya que mejorar el sistema del área metropolitana, nosotros se lo compartimos, y otra es generar ese tipo de alarma. ¿Cómo sería? La planta de Aguas Corrientes, si algo necesita, como todas las plantas del país, es mayor inversión para mejorar su infraestructura. Me salgo un segundo del área metropolitana. Si uno recorre algunas plantas de OCE en el interior del país, se va a encontrar con condiciones edilicias y por lo tanto con condiciones de trabajo de mis propios compañeros y compañeras deplorables, donde la inversión que se precisa es mucho menor. Una cosa que la población debe tener en cuenta, la OCE pierde un montón de agua en sus redes y en sus sistemas. Algunas se pierde porque no se logra contabilizar por servicios no correctos, digamos. Pero un montón se pierde por falta de inversión en la infraestructura. El índice de agua contabilizada, como se le llama, es decir, la OCE, de cada 100 metros cúbicos que produce y bombea a la ciudad, solo factura la mitad. Kramerman, perdón porque hoy es un día especial, claro. Estamos en medio de un mundial de fútbol con los tiempos más acotados. Rapidito, simplemente saber qué pasos va a dar en caso que esto avance, el proyecto Arasati. Bueno, el dos sindicato, cosas. ¿no? Uno, con lo anterior, aclarar que la forma en que el gobierno justifica esta inversión, que tiene que ver con lo que tú decías antes, que es cuando los días que estamos en la capacidad límite, es cuando está el problema llamado de la salinidad, ¿sí? Cuando ingresa sal al Río de la Plata y eso va a hacer que el agua en el Arasatí no sea potable, es cuando hay mayor demanda porque coincide la sequía con que invada el océano. Entonces la planta no va a poder ser usada correctamente cuando se supone que se justifica la inversión. ¿Qué pasos va a dar el sindicato? Primero que nada, esta misma semana vamos a presentar un recurso de revocación frente a la OCE y frente al Poder Ejecutivo que tiene efecto suspensivo del proceso, ¿sí? Ahí la OCE actuará después y posiblemente eso termine en el TCA, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Eso lo anunciamos, aprovecho la oportunidad para anunciarlo, porque lo vamos a hacer esta semana. Y después, con nuestros abogados, estamos estudiando acciones futuras, además de movilizaciones para cuando avance y conozcamos de qué se trata ese pliego que van a construir. Kramerman, muchísimas gracias por este contacto, porque hemos tenido prácticamente todas las campanas. Deberíamos tener nuevamente al ministro de Ambiente para también conocer su opinión, pero estuvo la conferencia de prensa encabezada por el presidente de la República ya anunciando este proyecto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.